Que Dios bendiga a todos los amigos, asistentes y partícipes de Crosspoint Español. Les doy la bienvenida desde mi hogar este domingo 19 de abril del año 2020, ya que seguimos estando bajo orden de quedarnos en nuestras casas para minimizar la propagación del COVID-19. Por eso nuestra oración es que si es la voluntad de nuestro Dios soberano, que Él ponga un punto final a esta temporada y que nos ayude para que nuestros países puedan ponerse en pie una vez más. Sin embargo, a pesar de las circunstancias inusuales en las cuales estamos, hoy vamos a estar reanudando nuestra serie basada en Segunda de Corintios, Luz del Evangelio. Pero como hemos tenido ya 2 semanas fuera de esta serie, les voy a pedir que me concedan refrescarle la memoria un poco en cuanto a la premisa de esta serie. El libro de Segunda de Corintios es una carta que Pablo le escribe a la iglesia, a una iglesia que él había ayudado a fundar en la ciudad de Corinto cerca del año 55 después de Cristo. Aquí él está tratando de restablecer su relación con ellos, ya que esa relación estaba delicada porque él había tenido que aplicarles bastante corrección pastoral y también tenía que restablecer su relación con ellos porque había llegado un grupo de personas que había logrado distanciar un segmento de esta iglesia de la influencia de Pablo. Y lo hacían criticándolo, lo hacían despreciándolo, lo hacían sugiriendo que él no era un apóstol legítimo, pues porque no era tan pulido como ellos y porque él pasaba demasiadas adversidades y en sus ojos eso era prueba de que Dios no lo podía estar usando. En respuesta a eso, Pablo afirma en esta carta que Dios muestra la plenitud de su poder de una manera paradójica. En Cristo hallamos gloria en el sufrimiento. En Cristo hallamos fuerza en nuestra debilidad. Cristo mismo, siendo rico, se hizo pobre para que en nuestra pobreza nosotros podamos recibir la riqueza de su gracia y su misericordia. Por esta razón, Dios escoge poner el tesoro del mensaje de salvación en personas como yo, personas que no somos impresionantes. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos ser parte de esta labor de importancia. Porque lo que hace la diferencia en nuestras vidas no es nuestra habilidad, no es nuestra elocuencia, no es nuestro poder, sino que en nosotros haya brillado la luz del Evangelio. Este mensaje se ha mantenido bastante consistente en el texto hasta ahora, pero comenzando esta mañana vamos a ver cómo Pablo trata de persuadir a esa facción dentro de la iglesia que estaba en contra de él, de que pusieran todas sus diferencias a un lado y que al fin se reconciliaran. Sin embargo, vamos a ver que Pablo desea lograr esa reconciliación manteniéndose él y la iglesia fieles a su identidad. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Segunda de Corintios 6, versos 1 al 13. Segunda de Corintios 6, versos 1 al 13. El pasaje de hoy es parte de un segmento que es más grande, en el cual vamos a ver a Pablo demostrando una vez más su autoridad como apóstol. Aquí él no se cohíbe de ejercitar esa autoridad, pero en este segmento él también quiere mostrar su amor sincero por la iglesia en Corinto. Así que les voy a invitar a que lean conmigo en 2 Corintios 6, 1 al 13. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones
en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Palabra del Señor. Señor, venimos ante ti pidiendo perdón porque nosotros hemos querido presentar tu mensaje de salvación en una manera, Señor, que nos haga lucir fuertes y competentes. Señor, y aunque por fuera nosotros hemos aprendido a actuar como si fuéramos humildes, la verdad es que por dentro, Señor, no queremos que se note ni nuestra debilidad ni la necesidad que tenemos de ti. Perdónanos, Señor, y enséñanos hoy a través de tu palabra que tu poder se hace manifiesto en nuestra debilidad. Señor, ayúdanos a no buscar nuestra gloria, sino la tuya. Pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Los seres humanos somos especialmente espectaculares cuando queremos dar una buena impresión. Porque siempre que lo queremos hacer, lo hacemos más que nada tratando de esconder, tratando de ocultar nuestras imperfecciones. Echamos la barriga para adentro, nos tomamos la foto desde arriba para que no se vea la cara de papa. O en mi caso, desde que estamos transmitiendo desde la casa, yo me he dado cuenta que yo tengo una mancha gigantesca en mi cara, debajo de mi ojo izquierdo. Que para mí eso es lo más que yo veo cada vez que veo mi cara. Y les voy a admitir que he considerado pedirle a mi esposa que me suavice esa mancha con maquillaje. Ya, lo oyeron. Pero bueno, ya que lo mencioné, pues no la tengo que tapar. Pero no solo tratamos de disimular nuestra apariencia, sino que también tratamos de disimular rasgos de nuestras personalidades que nosotros creemos que a la gente no le va a gustar. Para los que están en la etapa de noviazgos, el chiste es que siempre tratamos de esconder nuestra toxicidad los primeros meses de nuestra relación y después de par de meses pues le damos rienda suelta. Yo también he sido culpable de tratar de disimular mis inseguridades para ganar aprobación. Sin embargo, algo que yo he aprendido es que esconder mis defectos nunca ha resultado en una relación sincera ni duradera. Las personas a quienes yo he querido impresionar ajustando mi personalidad a su preferencia, esas personas raras veces se han quedado en mi vida. Sin embargo, la gente con quien tengo una relación más íntima son las personas que sí conocen tanto todas mis preferencias como mis defectos. Pero yo me temo que esa tentación a querer solamente mostrar mi lado bonito es una tentación que puede volver a mi vida tan pronto conozca a alguien a quien quiere impresionar. Por esa razón me pregunto, ¿Pablo se habrá sentido en algún momento tentado a alterar su imagen pública para que lo aceptaran? Yo me hago esa pregunta porque él estaba teniendo, por así decirlo, un problema de imagen con algunas personas en la iglesia en Corinto. Como les dije al principio,
había un grupo que había llegado a Corinto y estaba buscando desprestigiar a Pablo, y lo estaban haciendo a través de criticar su ministerio. Un ministerio que era caracterizado más que nada por el sufrimiento y la persecución. Hay personas que usted oye mencionar y esos predicadores, pues usted lo conoce porque su ministerio está lleno de prosperidad, es opulento. El ministerio de Pablo se conocía porque era sufrido y porque era perseguido. En este pasaje de hoy vamos a ver cómo Pablo trata de reconquistar los corazones de los que quedaban en Corinto, que no eran parte del fan club de Pablo. Pero para hacerlo, él no trata de cambiar. Él no esconde la realidad de la vida sufrida del ministro en el Evangelio. De hecho, vamos a ver que Pablo cree firmemente que la evidencia de un ministerio legítimo y verdadero es la presencia del sufrimiento y la persecución. Ya que el mismo Señor Jesús se conoce como un varón de dolores, un Salvador sufrido. Por eso someto que la idea principal del pasaje de hoy es: no escondamos la belleza de nuestro Salvador sufrido. No escondamos la belleza de nuestro Salvador sufrido. Porque yo le garantizo que nosotros no vamos a ser discípulos verdaderos si nosotros vendemos la vida de seguir a Jesús como si fuera un mundo de fantasía, viviendo el cielo en la tierra. Además, la persona a quien Dios le ha concedido el regalo de la iluminación, esa persona no necesita que se le pinte el paisaje de rosa. La verdad es que el verdadero discípulo va a responder a nuestro llamado si llamamos las cosas como son. Y aunque Pablo aquí no está tratando de ser innecesariamente áspero con el lenguaje que está usando, él ciertamente es firme en la manera en la cual él hace su apelación, a pesar de que se está tratando de ganar el corazón de esas personas que no lo quieren. El pasaje de hoy nos muestra 3 retos firmes de parte de Pablo a sus retractores. Son 3 retos que yo creo que son 3 invitaciones para nosotros en esta mañana. Así que vamos a comenzar con el reto número 1. El reto número 1 dice: aprovechen la oferta que Dios les hace hoy. Hoy voy a comenzar con la parte que usualmente dejo para el final. La parte donde yo apelo a sus corazones, que si ustedes han oído el mensaje de salvación, si ustedes han oído el mensaje de reconciliación, si ustedes perciben que Dios está llamándoles a que reciban, a que le reciban como Salvador y como líder de sus vidas, dejen de darse puesto y respondan ya. Esta oferta es gratuita. No es necesario que usted trate de ganarse el favor de Dios a través de sus propias obras. El verso justo antes del pasaje de hoy, que se encuentra en 2 Corintios 5:21, nos dice que Dios ya hizo el trabajo necesario para nuestra reconciliación. Dice: al que no conoció pecado, a Jesús, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero el misterio de este asunto es que, habiendo Dios tomando la iniciativa para hacer todo lo necesario para comprar nuestra salvación, una salvación eficaz, una salvación irreversible, nosotros tenemos un privilegio y tenemos una responsabilidad, como nos muestran los primeros 2 versos del pasaje de hoy, donde Pablo le dice a los corintios: como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice: en tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. El capítulo pasado de 2 Corintios, el capítulo 5 que estudiamos las últimas veces que hablamos de esta serie, ese capítulo afirma con claridad que Dios es soberano sobre la salvación de los seres humanos.
Sin embargo, cuando leemos el pasaje de hoy, también es posible recibir la gracia de Dios en vano. Así que es importante que nos preguntemos, ¿qué significa recibir en vano la gracia de Dios? Es importante que primero, es importante que lo sepamos, así que primero vamos a aclarar lo que eso no significa. En este pasaje, recibir en vano la gracia de Dios no quiere decir que nosotros podamos resistir el llamado eficaz de Dios a la salvación, ya que el llamado de Dios es efectivo. Cuando la palabra de Dios habla sobre cómo Él salva a los pecadores, utiliza un lenguaje que le da a Él una autoridad innegable. Romanos 8, 29 y 30 dice que Dios a los que de antemano conoció, también los predestinó. Eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Chequee su Biblia, dice predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y continúa, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. La gracia de Dios para salvar pecadores es irresistible. Y esa gracia irresistible salva. Y salva de una manera irrefutable y, como les dije, salva de una manera irreversible. Jesús mismo dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. El problema de los corintios no era que ellos fueran los únicos seres humanos en la historia del universo que tuvieran el poder de resistir la voluntad de Dios. Nadie tiene ese poder. En su devoción basada en el libro de Segunda de Corintios, el pastor Sam Storms nos explica exactamente cuál era el peligro específico de la iglesia en Corinto. Dice así: recibir en vano la gracia de Dios no es rechazarla completamente y vivir como un impío. Tampoco es perder el derecho a ella o perder su poder para salvar. Más bien, Pablo está hablando de la urgencia e importancia de los corintios responder a la gracia de Dios y aprovecharse de toda oportunidad para complacer al Señor. Y quizá específicamente en cómo responderían a los esfuerzos de Pablo de reconstruir y restaurar una relación que había sido socavada por la sospecha, los falsos informes y los esfuerzos siniestros de los maestros falsos en su ciudad. El contexto específico de este libro de Segunda de Corintios nos deja saber que la misma gracia que salva a las almas sin pedir permiso es la misma gracia que tiene poder para restaurar cualquier relación por más fracturada que esté. Y si el grupo de retractores de Pablo en Corinto lo rechazaba a él como mensajero de reconciliación, pues ellos también estaban rechazando el mensaje de reconciliación. Y si eso estaba pasando en la misma iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo, entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿en cuáles áreas de mi vida yo estoy haciendo lo mismo? ¿En qué áreas de mi vida yo puedo estar resistiendo la gracia santificadora del Señor? Gente, el poder de Dios para transformarnos no tiene límites. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a desperdiciar este regalo que Dios nos ha dado en este momento oportuno? ¿Cómo desaprovechamos la gracia de Dios? Mi oración es que el Señor nos libre de recibir este mensaje de salvación sin beneficiarnos al máximo de su poder. Que así sea en mi vida.
Ahora, para que los corintios pudieran echar mano a la gracia santificadora de Dios, iba a ser necesario que ellos aprendieran a reconocer la vida de un ministro verdadero del Señor. Porque ellos claramente tenían falsas expectativas, tenían unas expectativas triunfalistas basadas en un mundo de fantasía. Y es por eso que Pablo los llama a que, número dos, aprecien el ejemplo de lo que es en verdad vivir para proclamar el mensaje de salvación. Pablo hacía esto, número uno, esforzándose por no ser una causa de tropiezo para ellos. Dice en el verso 3, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. O sea, que quizá ellos eran perseguidos, pero no era porque se lo merecían. Hay ministerios que son perseguidos porque tienen un estilo en el cual antagonizan a la sociedad innecesariamente. Hay ministerios que no se someten a las autoridades en asuntos donde lo deberían hacer y después cuando cosechan el aislamiento que ellos mismos han mandado a buscar, entonces se quejan y se cantan los más vituperados. Amada iglesia, el mensaje del evangelio ya de fábrica, sin nosotros añadirle nada, es lo suficientemente ofensivo. A nadie le interesa oír que es pecador o que es pecadora y que necesita que Dios lo perdone. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿hay alguna manera en que yo estoy añadiendo un tropezadero innecesario al mensaje del evangelio? Estamos permitiendo que nuestras personalidades o que nuestras preferencias políticas en este año de elecciones pongan distancia entre nosotros y las almas que podríamos alcanzar. Si nosotros somos verdaderamente fieles para predicar el evangelio, nosotros vamos a encontrar que la oposición y la adversidad ya vienen incluidas sin uno salirlas a buscar. De hecho, Pablo nos comunica que lo que hacía su ministerio legítimo era precisamente lo sufrido y lo esforzado que era. Al principio del verso 4 él dice, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia. Si es lo que un ministro de Dios necesita, es perseverancia. ¿Quién dice amén? Porque este camino está lleno de dificultades que nos pueden desanimar. Este camino está lleno de dificultades que nos desaniman. Y como nos muestra el pasaje, vamos a encontrar diversas clases de dificultades. Por ejemplo, número uno, dificultades impuestas por otras personas hacia nosotros, porque vamos a tener que ser fieles a nuestro mensaje, no les va a gustar, y eso va a significar que, como dice el verso 4, nosotros vivamos en aflicciones, en privaciones, en angustias, continúa el verso 5, en azotes, en cárceles, en tumultos. La vida del que predica el evangelio es sufrida porque este mensaje es rechazado por el público en general. Para algunos de nosotros, pues, eso significa que vamos a tener que acostumbrarnos al rechazo social. Para otras personas, esa decisión conlleva la persecución de parte de las autoridades. La vida del ministro también incluye, número 2, dificultades que uno mismo se impone. El verso 5 continúa diciendo que Pablo frecuentemente se encontró en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y si usted quiere ser ministro del evangelio, cuente con que su vida frecuente va a incluir trabajos, desvelos y ayunos. La vida del ministro también incluye, número 3, las dificultades que se imponen para someter la carne, para someter la naturaleza pecadora que queda en nosotros. El verso 6 dice que el ministro verdadero vive en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad. Si usted es ministro, usted tiene que conocer la palabra del Señor, usted tiene que estudiar la palabra del Señor. El que usted tenga carisma al comunicarse, eso no es suficiente. Es necesario vivir en conocimiento. Siento el Señor hacer énfasis en esa parte. Y
De verdad, vivir de esa manera es difícil dentro de un mundo que está lleno de tentaciones, que está lleno de ignorancia, que está lleno de situaciones que agotan la paciencia de uno. La vida del ministro también incluye, número 4, dificultades impuestas para que uno deje de confiar en sí mismo y confíe en el Señor. Porque los que servimos dentro del pueblo de Dios frecuentemente estamos tentados a depender de nuestras habilidades naturales y lo que nosotros llamamos nuestro sentido común. Pero el ministerio verdadero debe ocurrir, como dice el verso 6, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. ¿Qué es eso de armas de justicia para la derecha y para la izquierda? Bueno, la nueva traducción viviente lo pone así. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Y eso a mí me hace pensar en Efesios 6 cuando nos habla de la espada del Espíritu y el escudo de la fe. En fin, eso significa confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Confiar más en la palabra del Señor. Confiar más en que su Espíritu Santo nos vaya a guiar y confiar menos en nuestra propia maña y confiar menos en nuestras propias habilidades. Bueno, la vida del ministro también incluye, número 5, las dificultades que nos son impuestas porque la gente nos calumnia y porque nos entienden incorrectamente y porque nos caracterizan incorrectamente. En el verso 8, Pablo contrasta la percepción incorrecta que el mundo tiene de él con la realidad. Él decía que él vivía en el verso 8 en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte. A pesar de ellos ser malentendidos, a pesar de ser denigrados por todos, eso no afectaba la visión que ellos tenían de su vida eterna, de su recompensa eterna. Por eso Pablo decía en el verso 10 que ellos vivían como entristecidos por todo lo que estaban pasando, pero siempre gozosos, sabiendo lo que les esperaba al fin. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. En fin, todo el sufrimiento de Pablo no daba más recurso que admitir la veracidad de su fe. En su comentario de 2 de Corintios, Dane Ortlund escribe: el hecho es que los sufrimientos de Pablo no lo descalificaban, más bien probaban la autenticidad de su fe y su compromiso. El hecho que él nunca renunció o maldijo a Dios por sus miserias como lo han hecho tantos, sino que perseveró, era testimonio de su fe genuina. Efectivamente, su perseverancia declaraba que el Evangelio es verdad y que Jesús vale la pena. Muchas veces nuestras palabras son ignoradas por otros, incluyendo personas allegadas. Pero cuando ellos observan nuestra perseverancia en Cristo en medio de una lluvia de pruebas, no pueden negar la realidad de nuestra fe en Cristo. Tu vida es definida por una fe que comunica al mundo que el Evangelio es verdad y que Jesús vale la pena. Esa es la mejor manera de presentar el Evangelio al mundo. Si en verdad nosotros queremos hacer discípulos verdaderos, nosotros no vamos a buscar atraerlos con un positivismo hueco, ya que la vida abundante en verdad es una vida que es abundante porque está llena de altas y bajas. Pablo cree que la gracia de Dios que los corintios han recibido, más la manera en que él ha entregado su propia vida al mensaje de salvación, que todas esas cosas ameritan una respuesta de parte de ellos, una respuesta de reconciliación. Por eso Pablo los llama a que, número 3,
apresten, que se apresuren a reconciliarse. Y la manera en que Pablo busca aquí la reconciliación es una manera que quizás para nosotros se siente un poco contraintuitiva, porque Pablo no suaviza la situación, sino que él la describe como la ve, en blanco y negro. Así que primero Pablo muestra que a veces uno no está sacando en cara, pero a veces es apropiado mostrar cómo uno ha invertido en la vida de otros. Le dice en el verso 11, nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Entonces, en segundo lugar, Pablo confronta a sus retractores y les dice en el verso 12, ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Una vez más, me gusta como lo pone en la Nueva Traducción Viviente. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Siempre debemos perdonar, porque el Señor me ha perdonado a mí de cosas que si empiezo ahora, usted se sale de la transmisión. Pero bueno, ese no es el issue. El issue es que siempre debemos perdonar. Pero una reconciliación no es completa si no hay un sentido de contrición de parte del que ha ofendido. Si una persona dice que se quiere reconciliar conmigo, me dice, lo siento, sin mirarme a los ojos siquiera, pues uno duda de la sinceridad de esa persona. Una reconciliación no es completa si la persona que ha ofendido no trae un sentido de contrición. Ese es un paso que sencillamente no se puede obviar. Y es entonces que Pablo hace su apelación en el verso 13 y dice, ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños, o como dice la Nueva Traducción Viviente, respondan como si fueran mis propios hijos. Y eso era apropiado porque Pablo era su padre espiritual. Ellos habían recibido el mensaje de salvación a través del ministerio de Pablo. Pues entonces, como padre espiritual de ellos, les ruega a ellos que, como dice el verso 13, también abran de par en par su corazón. Si en verdad han recibido la gracia de Dios para salvación, entonces Dios ya se ha encargado del peor problema que jamás hayamos tenido y se supone que la reconciliación sea algo relativamente fácil. Si el alma de un pecador que merece castigo eterno ha sido reconciliada con un Dios perfectamente santo, entonces los asuntos de esta tierra son relativamente fáciles, incluyendo todas las relaciones fracturadas que tenemos. Por eso, Pablo espera que los corintios no hayan recibido esa gracia en vano, sino que la aprovechen al máximo y le echen mano para que resulte en reconciliación. Tristemente, dentro de la iglesia, las relaciones fracturadas son una realidad. Sin embargo, nosotros debemos imitar la actitud de Pablo, no por los resultados que traiga, sino porque esa actitud honra a Dios. Una vez más, Sam Storms escribe, ¿esto funciona siempre? Desafortunadamente no. Siempre habrá personas dentro de la iglesia que de manera perversa derivan placer y satisfacción con el aislamiento que han causado y que perpetúan. A menudo sus identidades están envueltas en esa ofensa que siguen cargando. La reconciliación requiere una vulnerabilidad que ellos aún no están listos para aceptar. Pero a pesar de esa triste realidad, someternos a Dios en cuanto a esto es nuestro deber. Romanos 12:17 nos dice que nunca paguen a nadie mal por mal. Eso está bastante claro y también lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero nunca debemos suavizar la ofensa del Evangelio para conseguir una reconciliación artificial. Nunca escondamos nuestra identidad como seguidores de un Salvador sufrido. Pablo sabía que esa era la única manera de literalmente ganar el mayor tesoro, de ganar al mismo Cristo.
Pablo podía haber tratado de impresionar a la gente a quien le predicaba a través de todos sus logros religiosos. Pero él afirmaba en Filipenses 3, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Aunque otra gente trate de hacerlo, no hay necesidad de que nosotros tratemos de adornar el mensaje del Evangelio. No hace falta. Jesús ya es hermoso por sí solo. Pero nuestras vidas pueden mostrar esa hermosura al mundo cuando lo perdemos todo voluntariamente y lo consideramos como basura a fin de ganar a Cristo. Por eso, amada iglesia, quiero terminar recordándoles que nuestra perseverancia a través de la adversidad declara al mundo que el Evangelio es verdad y que Jesús vale la pena. Así que no escondamos la belleza de nuestro Salvador sufrido, más bien que nuestro gozo en Jesús se note. Señor, te pedimos que tú pongas en nuestros corazones el aprovechar tu gracia al máximo. Señor, te pedimos que tú pongas en nuestros corazones el aplicar tu gracia a las áreas de nuestra vida donde hemos fracasado en el pasado. Señor, ayúdanos también a aceptar el sufrimiento que viene al identificarnos con Jesús, para que el mundo vea que Él es nuestro mayor tesoro. Y Señor, te pedimos también que Crosspoint Español sea un manantial de relaciones restauradas y de reconciliación. Tú tienes el poder para hacer eso en todas nuestras vidas, comenzando conmigo. Señor, gracias porque en Cristo ya has reconciliado a pecadores como yo contigo, no tomando más en cuenta mis pecados. Gracias por este maravilloso mensaje de reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos a ese Salvador que nos ofrece la reconciliación.